y uno identifica a un individuo como estos como un individuo que muestra una conducta aberrante. A todos nosotros nos gustaría pensar que es una conducta aberrante que yo nunca haría. Bueno, eso hacemos con frecuencia. Parte de lo que nos satisface ver los noticieros, tantas cosas en televisión, leer los periódicos, es uno casi concluye moralmente de una noticia que yo estaría exento de tal tipo de cosas, que yo no haría tal tipo de cosas. Y aquí quisiera cuestionar esa idea, cuestionarla en el siguiente sentido. Más allá de la casa, apenas unos cuantos kilómetros al sur, está el Valle del Cauca. Hace un par de años, tal vez, y en una revista colombiana popular, que no era que ser, pero ha sido cara, es una de esas revistas, estas dos señoras, que yo conozco, se fotografiaron con sus respectivas hijas, y esa fotografía incluía a dos negras atrás, que eran más o menos floreros de adorno en la fotografía. Esta fotografía causó furor en Colombia, causó un disgusto profundo en una gran cantidad de la población. Las señoras expresaron que ellas no tenían la intención de pensarlo de esa manera. De hecho, las dos dijeron, no, si nosotros queremos mucho a Blanquita, ¡Luz Alba! Pero el hecho cierto es que para ellas era un adorno de algo más importante, en el cual lo que querían era enfatizar la diferencia. Y mi argumento acá es el siguiente: hay un proceso que es de una tremenda importancia para nosotros poder sobrevivir en el mundo. Si yo le pidiera a cualquiera de ustedes que hiciera una clasificación de los individuos que están acá en esta sala, es posible que pensara, bueno, yo identifico, por ejemplo, hombres y mujeres, identifico estudiantes y profesores, identifico psicólogos no ligados a la universidad y otros ligados a la universidad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una capacidad de crear categorías, y esa capacidad es de una gran utilidad. Si no fuera por esa capacidad de crear categorías y actuar sobre esas categorías, yo no sería capaz de utilizar esto como un instrumento para X cosa. No estaría necesariamente hablando frente al micrófono cuando escucho que mi voz no se escucha, acercarme al micrófono, etcétera, porque no podría identificar inclusive la funcionalidad de los elementos. No podría navegar por el salón, etcétera. En otras palabras, los procesos de categorización son muy importantes para nosotros. Los procesos de categorización van acompañados con frecuencia de atribuciones que nosotros hacemos a esas categorías. Si nosotros fuéramos a preguntarle a esa persona, bueno, escoja una de esas categorías, hombres y mujeres, ahora dígame qué características tienen hombres y qué difieren los hombres de las mujeres en tal cosa, podría señalar que los hombres y mujeres difieren en X cosa y en Y cosa. Algunas de ellas probablemente es posible que sean diferencias reales, otras que sean diferencias no reales, imaginadas o simplemente basadas en mi experiencia, pero que no sean generalizables a todas las personas. Pero con base a veces en nuestra experiencia, a veces en lo que hemos escuchado de otras personas o en nuestra educación, nosotros no solamente hacemos atribuciones, sino desarrollamos estereotipos. ¿Sí? Estos estereotipos pueden ser estereotipos, por ejemplo, que fueron absolutamente claros, o inclusive en un sentido más drástico, prejuicios que se vieron claramente durante la elección, no solamente la primera, sino la segunda elección también del presidente Obama en los Estados Unidos. También aquí a propósito no traje figuras nacionales para tratar de no distraer la atención de ellos y ir al punto central. De nuevo, nuestra capacidad para crear categorías también es una capacidad que tendremos que utilizar para llegar incluso al desarrollo de los prejuicios. Podríamos perfectamente, y es una reflexión que uno puede hacer, tratar de identificar cuáles son los propios prejuicios. Y esa identificación, en la cual con frecuencia los psicólogos ayudan a poblaciones enteras, por ejemplo,
con mucha frecuencia los psicólogos que trabajan en educación, que trabajan en colegios, parte de lo que tienen que hacer para la resolución de problemas sociales es tratar de mostrar cómo poblaciones enteras desarrollan prejuicios sobre otras poblaciones. Y es posible, por supuesto, trabajar sobre ello para prevenir los efectos negativos de esos prejuicios que en algunos casos, como en el caso de los nazis, han llegado a una búsqueda del exterminio de poblaciones enteras a lo largo de nuestra historia. Nuestra historia también, nuestra historia evolutiva, trae un elemento muy importante, como dije, parte de lo que ha sido central a eso que nos ha permitido tener un cerebro grande, es tener la capacidad de relacionarnos socialmente con otros individuos. ¿Para qué? En buena medida, algo que hemos ganado, algo de gran importancia que hemos ganado con esa capacidad de guiarnos con otros individuos, es la capacidad de cooperar con otros individuos. Ya señalé esa capacidad de cooperación para la crianza de nuestros hijos. Pero a menos que nosotros tuviéramos acuerdos sociales de cooperación, muchas frecuencias son cooperaciones individuales, pero a menos que tuviéramos una capacidad de cooperación social, inclusive a veces una cooperación en la cual yo no percibo necesariamente cuál es mi ganancia por hacer algo, es decir, una cooperación indirecta. A menos que hagamos eso, sería muy difícil funcionar socialmente. El tema del tejido social se refiere a ello. Algunos investigadores biólogos han señalado que algunas de las conductas que nosotros señalamos como conductas altruistas, en realidad son conductas de algo que se conoce como altruismo recíproco. ¿Por qué damos nosotros mismos? Y entonces quisiera, por ejemplo, quisiera resaltar una investigación que se ha hecho. Tomaron a personas a las cuales observaban, y a esas personas les pusieron una condición en la cual tenían que salir de un lugar que ellos no sabían de qué trataba el experimento, y había una persona que estaba, me parece recordar, cantando una guitarra afuera, recuerdo, y había pues, un billete ahí en el sombrero, etc. Y encontraron que inclusive las mismas personas podían comportarse de manera distinta respecto a dar limosna. Ejemplo, si voy yo solo, hombre, voy yo solo y está el hombre tocando la guitarra, la probabilidad de que yo le dé limosna es un poco más baja, como vi por ahí en una cara, hipotetizando. Si voy acompañada, la probabilidad de que yo dé limosna sube un poco. Si voy acompañado de una mujer, sube más. Si voy acompañado de una mujer que es considerada atractiva, sube un montón. ¿Se entienden? Ajá. De nuevo, no es mi intención destrozar los ideales de este grupo. Al contrario, lo que quiero decir es, algunas organizaciones de caridad en lugar de preocuparse acerca de si la donación de individuos es una donación pura desde el punto de vista de los ideales, lo que han encontrado es cómo puedo yo hacer para que existan donaciones, porque yo parto de la idea de que lo que estoy haciendo con esa caridad es más importante que si yo le reconozco al otro o no, si esa motivación es pura o no, ¿me entienden? Ejemplo, aquellas instituciones en las cuales a los donantes se les pone un ladrillito con el nombre, el señor Germán Gutiérrez donó 50,000 pesitos para esta iglesia, 50,000 pesos, digamos así, que dijera pesitos no lo donaría, 50,000 pesos para esta iglesia. Aquellos lugares donde se pone el nombre de las personas, hay más donaciones. Por tanto, no es difícil imaginar que el número de donaciones anónimas en el mundo es bastante bajo. De lo que más hay donaciones es de donaciones no anónimas, de donaciones conocidas. Y empezamos nosotros a encontrar por qué algunos de los grandes benefactores del mundo son bastante reconocidos. ¿De acuerdo? Porque eso pareciera ser importante para nosotros como humanos, recibir reconocimiento de nuestros
coespecíficos de los otros humanos. ¿Por qué es tan importante para nosotros recibir reconocimiento de los otros humanos? Y aquí el argumento de la teoría evolutiva es importante porque la mayor parte de lo que hacemos, nosotros esperamos reciprocidad. ¿Cuál es la característica que las mujeres consideran más detestable en un hombre especialmente que las esté cortejando? Tacaño. ¿Podría repetir? Muy bien. Todas, aunque no, ustedes no se están viendo, yo se las estoy viendo, todas dijeron acá, o vieron los labios, que sea tacaño. Es igualmente despreciable para los individuos no recibir reciprocidad. Si yo hago algo por alguien, puede que yo no cargue un libro diciendo hoy hice tal cosa por tal persona. Pero si ese alguien solamente recibe, tarde o temprano, ese nombre empieza a crecer negativamente en mi libro. ¿De acuerdo? Fíjense lo despreciable que son para aquellos que están todavía en la universidad, aquellos personajes con quienes uno va a tomar cerveza y a la hora de pagar se escurren, ¿cierto? O lo que sea, porque somos una especie que está altamente concentrada en ese tipo de señales sociales. No cobramos todo el tiempo. ¿Sí? No, los colombianos nos enorgullecemos de que no todos vamos a la americana, decimos, ¿cierto? Y en Estados Unidos dicen a la francesa. A ellos no les gusta la idea de que ellos sean reconocidos de esa manera. Pero al fin y al cabo teníamos esto en cuenta. Pues el tema de reciprocidad en relación con cooperación es de una tremenda importancia. Es decir, somos recíprocos, cooperamos, porque al mismo tiempo sabemos que ya sea en corto plazo o de largo plazo, recibimos reciprocidad. Hay muchas cosas que hacemos sin necesidad de que nosotros esperemos reciprocidad de la persona de una forma directa. Apenas ayer un policía joven de 19 años, salvó a un señor mayor, me pareció en el video, de morir. No es mi intención sugerir que él esperaba reciprocidad por ello, no es mi intención para nada sugerir que él estaba anticipando que el presidente lo iba a condecorar mañana en la casa de la niña, nada de esas cosas seguramente estaban en la cabeza de él. Es decir, en nuestro sistema social hemos desarrollado inclusive la idea de que yo hago cosas buenas por mi sociedad, porque eventualmente también mi sociedad puede retribuir o a mí o a alguno de los míos de alguna forma. Y no creo que sea pecaminoso tal tipo de visión. La otra visión puede ser idealista, pero no puede no ser realista. Finalmente, mi parte de especulación. Hay elementos de la teoría evolutiva que nos permiten comprender cómo funcionan algunas organizaciones o grupos de individuos. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar los mecanismos de variación y selección para tratar de entender, por ejemplo, por qué algunas empresas terminan extinguiéndose. Los organismos que se extinguen o las empresas que se extinguen alguna vez fueron exitosas. O sea, no es que hubieran nacido perdedores, fueron alguna vez exitosas. Pero sabemos, así como ha habido organismos, especies que fueron exitosas durante muchos años, dicen que los dinosaurios fueron reyes de la Tierra por cientos de millones de años. Que ocurrió algo que los extinguió. Eso significa hasta que ocurrió algo en el ambiente para lo cual ellos no estaban preparados. Entonces eso le puede ocurrir a uno como individuo de nuevo en un sentido análogo. Por ejemplo, quisiera extender la analogía a nuestro trabajo, o extender la analogía a la empresa en la cual trabajamos, o extender la analogía al desempeño de una profesión que tengamos en un momento determinado. Primero, ¿qué elementos importantes hay en la teoría evolutiva que puedan permitir o favorecer la idea de supervivencia
de una organización. Por una parte, la idea de variación. Especies que muestren mayor variación en su población son especies que están en un sentido mejor preparadas para eventualidades. Por ejemplo, si los humanos no tuviéramos una gran variedad de condiciones, por ejemplo, en nuestro sistema inmunológico, una gripa, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia más o menos reciente, ¿sí? O cualquier plaga podría acabar con todos. En efecto, la plaga bubónica durante la Edad Media acabó con 20 millones de personas o algo así. No solamente en Europa, sino en otros lugares, más de la mitad de la población. ¿Por qué sobrevivieron algunos? Porque sus sistemas inmunológicos no sobrevivieron con capacidades de los médicos de la época. Los médicos de la época trataban de resolver el problema con agüitas, si no por esos términos. Una teoría, las teorías de manejo de esas cosas eran teorías humorales, y por tanto lo que ellos decían era: hay que cerrar las casas para que estos espíritus que representan ese mal no se entren, no hay que bañarse. Es decir, los médicos recomendaban todo lo contrario a lo que había que hacer: no hay que limpiar. Y por tanto murió mucha más gente. O sea que no fue gracias a los médicos, por lo menos no los de la época, que se solucionó ese problema. Lo que solucionó el problema es que algunos sobrevivieron, tan simple como eso. Y los que sobrevivieron lo hicieron porque su sistema inmunológico tenía variación. En otras palabras, para el caso de organizaciones, si nosotros no tenemos variación en nuestra respuesta al ambiente, es difícil que nosotros podamos responder a cambios dramáticos de ese ambiente. Les señalo aquí a Apple. De nuevo, algunos de ustedes que sean demasiado jóvenes para identificar esta historia, porque es una historia bastante conocida, pero el computador personal fue puesto a la venta pública en 1981, no hace mucho. El primer Mac me parece que es de 1984 o algo así, más adelante. Mac, como ustedes han escuchado esta historia miles de veces, no me voy a concentrar en ello, ni a pesar de que mi computador es un Mac, no es simplemente un acto de un discípulo que adora esta compañía, ni mucho menos, para nada. Mac tenía un sistema que siempre ha defendido, era fabuloso, ¿cierto? Siempre hemos escuchado esa idea. Y Steve Jobs siempre defendió la idea de que Windows fue un robo del sistema operativo que ellos crearon en Mac. A pesar de tener esa característica, a pesar de lo fabuloso que era Mac prácticamente casi desapareció, sencillamente porque no tenía la característica adaptativa que el mercado requería. ¿Cuál era esa característica? Una característica, dicen algunos que saben, una varias en realidad, pero una de ellas era capacidad de mercadeo. Entonces el problema no es si yo tengo otro montón de características fabulosas, pero si esas características fabulosas no responden a las exigencias que me hace el ambiente, sencillamente yo voy a perecer. Y es lo que casi le ocurre a Apple para la época. Mac es el computador de Apple. ¿Qué salvó Apple? Algunos de ustedes que salvó Mac es. Lo que salvó a Apple fue la música. iPod, ¿cierto? Ese aparatito pequeñito que haciendo una transformación de los documentos que podía albergar a eso que hoy en día se denominan los documentos MP3, hacía que un aparatito muy pequeñito pudiera caber una gran cantidad de música. Ese objeto se convirtió casi en un objeto de culto, como ha pasado con muchas de las cosas de Apple. Fue la música la que lo sacó de prácticamente la extinción. En otras palabras, fue nuevas adaptaciones o variación que produjo la propia empresa la que la condujo a sobrevivir. Si hubiera seguido solamente produciendo computadores, no estaríamos viendo la presentación de un computador de ese orden. Gracias a esa característica,
ellos pudieron volver a empezar a producir computadores y alcanzar de nuevo un valor como una empresa tecnológica. Pero de nuevo una caída, como parece que está experimentando ahora